Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018. Empezamos la semana, una semana donde vamos a analizar muchísima información. Nos sorprendió el switcher, ponchándonos en vivo. Mi primera invitada es Rosa María Palacios. Bueno, a ella la conozco desde hace muchísimo tiempo. A eso se debe la confianza antes de salir al aire. Pero me interesa mucho poder tenerte, Rosa María, esta noche porque no solamente como periodista, como una periodista además con mucho arraigo en las redes sociales, con una corriente de opinión y un trabajo impecable a ese nivel, sino además por tu conocimiento del derecho. Porque el día de ayer hemos conocido la versión de Jaime Yoshiyama sobre el famoso aportante secreto a la campaña de Keiko Fujimori, este empresario que se había anunciado pronto se conocería y que sería quien donó una suerte de mecenas, $800.000, que es la suma que luego se va a pitufear a través del sobrino de Jaime Yoshiyama. El sobrino, ustedes recordarán, Yoshiyama Sasaki, de alguna manera marca un punto de quiebre en lo que fue el caso del análisis de los aportes de Fuerza Popular, cuando confiesa que su tío le entregaba cientos de miles de dólares y le pedía buscar personas que aportaran a la campaña. Esto ocurrió y claro, uno decía, ahí está la prueba de cómo se lavó el dinero que Marcelo Odebrecht señala haber entregado, pero de pronto el señor Yoshiyama nos sorprende o intenta sorprendernos desde Miami ayer en una estupenda entrevista realizada por Anuska Buenaluca en Cuarto Poder, y le dice que bueno, que este señor le pidió guardar el secreto hasta el final. La pregunta que nos hacemos los peruanos hoy es, ¿podemos creerle al señor Yoshiyama a estas alturas del proceso de investigación emprendido por la Fiscalía? ¿Podemos creer lo que dice el señor Tubino, vocero de la bancada naranja, cuando dice que porque Yoshiyama tiene ascendencia japonesa no miente y que hay que creer en la buena fe de las personas, con la lideresa del partido, como ha señalado su abogada, bañándose con una jarrita de agua? Es decir, hemos tenido que llegar a este punto para que el señor Yoshiyama, rompa el silencio, rompa la promesa empeñada y nos diga de dónde salió eso, al margen, por supuesto, de que todavía tiene que explicar lo que Marcelo Odebrecht dice que le dio, porque una cosa no anula la otra. Es decir, no recibió este dinero y dejó de recibir el otro. Rosa María, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Mávila. Bueno, ya lo has contado casi todo. No. Hecho el preámbulo, el análisis le corresponde. Bueno, tú preguntabas, ¿le podemos creer? La Sí. respuesta es no. No, sí, no, no. O sea, mira, es una historia, resucitar a los muertos o buscar entre las tumbas no deja de ser, digamos, algo a lo que se recurre como estrategia de defensa, ¿no? O sea, tú conoces las historias de las nuevas identidades que se fabrican a partir, ¿no es cierto?, de una defunción, en fin. Desde el punto de vista literario puede ser útil, sin embargo, ayer Eduardo Dragancén decía que hasta para la telenovela el argumento era malo. Y es malo porque tiene muchos agujeros. Y tú has señalado ya al paso algunos, pero vamos a ir analizándolos uno por uno. Sí. Lo primero es que siempre, frente a un juez, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que diga la verdad. Sobre todo si el tipo legal, como lo hemos discutido tantas veces, es todavía de dudosa aplicación. Es decir, cuando tú recibes dinero en una campaña y tú no conoces la procedencia del dinero, por más que sea una suma cuantiosa, pero no conoces la procedencia del dinero porque asumes que es de un empresario que realiza actividades lícitas, no se te puede acusar de lavado de activos. Hemos dicho varias veces, ahí no hay lavado. Aun cuando hay actos de ocultamiento, transformación, no basta eso, tienes que conocer o poder presumir que el dinero que recibes es de procedencia ilícita, es decir, viene del narcotráfico, viene del cohecho, viene de la trata, viene de cualquier delito y sabes qué delito es. No lo tienes que probar, pero por lo menos puedes saber qué delito es. Entonces, en el caso de lo que fundamenta justamente el fiscal José Domingo Pérez para pedir la prisión preventiva de Keiko Fujimori, esa es la parte más pobre y más floja de su argumentación, porque dice Keiko Fujimori tenía que presumir que Odebrecht era una empresa corrupta, porque en el 2008 una comisión investigadora en el Congreso realizó una investigación y se votó señalando que no habían problemas con Odebrecht. Bueno, es el argumento contrario, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en 2011 ella podría decir perfectamente, por supuesto que hemos recibido dinero de Odebrecht. Sí, $1 millón, sí, efectivamente nos dieron 500 primero, 500 después. Sí, nos pidieron que no lo dijéramos, porque, bueno, esas son las reglas que nos ponen los empresarios y teníamos que recibirlo porque teníamos que pagar la campaña. ¿Está mal? Sí. ¿Es un delito? No. Asunto arreglado. No estaría presa hoy, ¿eh?
te lo aseguro. Como no Ni- está preso Jorge Yoshiyama. Correcto, pero ahí la repregunta es, ¿no estaría presa incluso si consideramos que engañó, porque engañó a la Sí, OMPE, sí, claro. utilizando la identidad de personas Sí, que no tenían incluso, nada que ver en ese incluso, asunto? porque ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás haciendo una falsa declaración ante autoridad administrativa. Eso tiene de pena 2 años, ya prescribió. O sea, no hay forma que te procesen por eso. Efectivamente, es una falta administrativa también. La OMPE le quitó el financiamiento público, que nunca se ha pagado, a todos los partidos políticos en el año 2012-2013 como sanción por la campaña del 2011. O sea, que ya están sancionados. Entonces, regresamos al tema que yo vengo discutiendo hace 3 años y que felizmente en el referéndum espero se abra una puerta para arreglarlo, que es no hay sanción penal. En el referéndum vamos a votar que haya sanción penal y el Congreso tiene que aprobar la modificación al Código Penal para que esto se penalice. Mientras tanto, los fiscales optan por el tipo de lavado porque es un tipo que te permite, ¿no es cierto?, una prescripción larga de 20 años y hasta más si eres funcionario público. Entonces, usan ese tipo. Pero que pueda aprobar el fiscal a la larga, ya cuando estemos en juicio oral, que efectivamente las personas del Fujimorismo que recibieron el dinero de Yoshiyama, Bedoya, quienes fueran, y Keiko Fujimori, que sabían o podían presumir las actividades ilícitas de Odebrecht en el 2011, es casi imposible, es muy cuesta arriba. Keiko Fujimori está en prisión por ocultar, por mentir, por no reconocer la verdad y por realizar actos de amedrentamiento a testigos, compra de testigos, que son los actos típicos que generan la prisión preventiva. Entonces, esos son los actos que jamás debe haber realizado. Como te digo, si yo hubiera dicho la verdad, como la ha dicho Jorge Yoshiyama, a mí mi tío me dio plata, me dijo que busque gente solvente y que la vuelvan a meter vía bancaria. La pregunta es, ¿este análisis legal lo pudo haber hecho un asesor de Keiko Fujimori? Y sé que recibió asesoría legal en ese sentido y que no la quiso aceptar. ¿Por qué? Porque significaba su fin político. Entonces, han preferido la cárcel, ¿no es cierto?, a destruir su vida política y han terminado destruyendo las dos cosas. Porque las posibilidades políticas de Keiko Fujimori en el 2021 son bastante remotas. Hoy en día la pregunta para Keiko Fujimori es, no es si va a pasar a la segunda vuelta del 2021, si va a estar presa o va a estar libre. Entonces, es completamente distinta la evaluación. Entonces yo creo que Jaime Yoshiyama, que ha tenido un mejor asesoramiento, él dice que no ha coordinado con su sobrino, yo lo dudo, le ha dicho al sobrino, tú como Reatei, di toda la verdad. Es lo mismo que Reatei, yo voy y cuento todo lo que he hecho. Esto es lo que he hecho, he ocultado, sí, he transformado, sí. Yo no, Sí crees que tío y sobrino coordinaron la declaración porque es la del misma sobrino. defensa. Además, el señor Abanto lo dijo cuando estaban en la audiencia del señor Claro. Yoshiyama, era su abogado, dijo, mi patrocinado Jaime Yoshiyama ratifica esto y ya dice que pronto va a dar el nombre de una sola persona. Muy bien, y ahí viene el problema. Primer problema, la campaña de Keiko Fujimori no costó $800.000. La campaña de Keiko Fujimori costó más de $5 millones reportados a la OMPE, que podrían ser bastantes más. Entonces, Jaime Yoshiyama no va a tener que justificar, te das cuenta, $800.000. Va a tener que justificar mucho más. Y de repente, en ese mucho más, sí hay fuente ilícita. Eso es lo que yo temo. En este momento que todo este cambio de ¿Solo estrategia... Jaime Yoshiyama podría temer eso o la propia Keiko Fujimori? No, la propia Keiko Fujimori también, que puede estar enterada. Porque lo que él ha dicho es que de este dinero Keiko no sabía nada. Bueno, obviamente se están sacrificando por ella, ¿no? Claro, el mecenas Rasmus Echecopar le dijo, mira, Entre esto tú y yo. lo hago, claro, entre tú y yo, lo hago por el país para defender el modelo económico y por favor guárdame el secreto. Hay que tener, analicemos eso. En el verano del 2011, tú y yo estábamos juntos acá en América y efectivamente había un clima de histeria colectiva entre el empresariado porque no querían que gane Ollanta porque temían que fuera una especie de Chávez, el demonio personificado. Y mucha gente perdió los papeles, perdió el horizonte, perdió realmente la perspectiva. Muy bien. Que un señor, que es un hombre muy rico, eso es verdad, que vive en Chile, Argentina, en inversiones en Paraguay, ¿no es cierto?, le dé a cada llamada telefónica cada 15 días, carta blanca al señor Yoshiyama para pedirle plata, parece poco remoto. Te explico por qué. Porque en Chile, este mismo señor ha hecho inversiones durante muchísimos años con la Concertación, que es de izquierda, y no ha tenido ningún problema en hacer sus inversiones y ha vivido muy feliz con la izquierda chilena haciéndose rico. O sea que no creo que le haya preocupado excesivamente Ollanta, ¿no? A los peruanos tal vez, pero a este señor lo dudo. Segunda cuestión,
Este señor, por las referencias que tengo, era una persona muy austera, muy de perfil bajo, que no le gustaba salir en ninguna parte, que no estaba en la lista de los peruanos más famosos, ni más ricos, ni nada de esas cosas. Recién nos hemos enterado de su existencia para la mayoría de los peruanos ayer. Así es. Entonces, ¿para qué se va a meter en este lío? Tercero, no le contó a nadie, él, a su hijo, a su esposa, a los más allegados, a la gente con la que trabaja. Nadie, por más rico que sea, se saca $800.000 del bolsillo y lo transporta en maletines en efectivo. ¿Qué tiene este señor en el Perú? Sudamericana de Fibra, que es una empresa importante, pero no es pues la empresa. Olympic, que es una empresa petrolera pequeña en el norte, 3.000 barriles diarios. O sea, sus inversiones en el Perú no son, no es Alicor, pues, ¿te das cuenta? No es el Grupo Brescia. Tiene inversiones en el Perú, pero no te dan para tampoco hacer una defensa de 800.000 dólares. Su estabilidad económica y la de su empresa, la de su conglomerado empresarial en el Perú no depende o no es, digamos, no tiene un peso grande en su manejo general de los negocios, en el conjunto de su grupo. Uno. Y dos, ha convivido con la izquierda en Chile sin ningún problema. Tres, yo no creo que este señor no le diga a nadie que le está entregando $800.000 a Jaime Yoshiyama. Eso es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Y tres, lo más grave, este señor está muerto. Entonces es muy cómodo invocar a un muerto. Que este señor pueda haber hecho una donación efectivamente anónima a Jaime Yoshiyama y que le haya entregado, no sé, 10.000, 20.000, $50.000, eso sí te lo creo, es posible. Y como él, muchos más. Esa es la lista que tiene que entregar Jaime Yoshiyama y esa es la lista que no quiere entregar. Esa es la verdadera lista. La lista que le suman los $5 millones. Y es una lista donde, además, hay que tener en cuenta otra cosa. Odebrecht, o sea, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han dado detalles. Jaime Yoshiyama no ha dado ningún detalle. Tú sabes que ni siquiera dice $800.000, dice cientos de miles de dólares. Sí. No dice la cantidad. Su sobrino es el que dice $800.000. El sobrino dice Barata, que la suma de todo da como Barata da cantidades, fechas, lugares. La casa de Efraín Goldenberg en la calle tal, donde efectivamente vive su hija. O sea, se puede corroborar todo lo que ha dicho, direcciones, teléfonos, hay llamadas. Está en un proceso de delación. Exactamente, pero además lo importante en la delación son los detalles para corroborar que efectivamente sucedió. El señor hace una descripción de la entrada de la casa. ¿Para qué estaba en esa casa si nunca más lo habían invitado a ninguna otra cosa que no fuera para entregar dinero? Además, la discusión con Marcelo Odebrecht, le dimos 500, nos dimos cuenta que le estábamos dando más al otro, íbamos a quedar mal, era un problema. Entonces le digo, auméntale un poco. O sea, toda esa conversación existió y las dos partes dicen que claro, hay una cierta coherencia en la historia que cuenta Barata. Y también los $200.000 a Confiep, que están plenamente corroborados por Confiep, que le extiende un recibo. Y que Confiep dice, sí, efectivamente, le pedimos $200.000 a Odebrecht y a otros más. Y armamos la campaña. Lo que dice Confiep es que Odebrecht participó de una suerte de fondo. De fondo para una campaña de, ¿te acuerdas? El Perú no puede parar. No puede parar, exacto. Esa era la campaña. Eso. Ahora, y que era una campaña subliminal, pero a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Correcto, claro. Pero obedecía al mismo temor que señalabas al inicio. Exactamente, una histeria colectiva empresarial que se manifestó en estas barbaridades que no debieron ocurrir nunca y que no ocurrirían en otro contexto, pero ocurrieron en ese entonces. La gran pregunta es ¿por qué sabiendo todo eso y sabiendo que tienen... El tema político, a ver, es subsanable, porque hoy creo que Keiko Fujimori en libertad podría tener algún otro tipo de maniobra, pero mira las consecuencias que tiene todo esto. Hoy se está a punto, además, el esposo mismo de enfrentar también una investigación fiscal. Y ahí tienes otro punto que hace poco creíble la teoría de Yoshiyama, o sea, la historia o el cuento, como lo quieran llamar. 3 semanas después de que Keiko Fujimori está presa, ¿hablas? Bueno, felizmente no fueron 3 meses, pero 3 semanas después... Claro. Es absolutamente inoportuno. Él ya ha tenido un allanamiento a su casa, se llevaron sus computadoras, le encontraron papeles que denotan la tarjeta de Barata, que no denotan una amistad, porque no se necesita tener una amistad para que alguien te dé plata para una campaña. Él decía, no es mi amigo, ¿y qué importa? Pero sí denotan una relación, ¿no es cierto? Sabía perfectamente, estaba en Estados Unidos, que habían detenido por 10 días a un grupo de personas, en las cuales él no se encontraba, pero sí a Augusto Bedoya, que trabajó con él directamente en estas cuestiones. Tenía al sobrino directamente involucrado, que lo involucra él. ¿Se va a demorar todo este tiempo en hablar? O sea, esperar que a todos los metan... O sea, él esperaba que termine toda la audiencia de prisión preventiva, toda,
que se determinen todas las medidas restrictivas para todos los que estaban involucrados, que son 10, y recién se aparece mediáticamente, no ante el fiscal. Muy raro. Ahora, mentira, a estas alturas complica la situación legal igual. Claro, porque no puede... ¿Qué van a hacer? Van a buscar el movimiento migratorio de este señor. Van a decir, ven, todo ese verano vino a Lima varias veces. En cada vez que vino no dio plata. Eso no es prueba, eso es como la bancarización de Alan García. Claro, o la bancarización de esto. Esto todo estaba bancarizado. Claro, pero ¿cuánto dinero ilícito está bancarizado en el Perú? Todo. O sea, todo el dinero lavado está bancarizado. Exactamente eso es lo que se busca con el lavado de activos, meterlo en la economía. Por eso a mí me da risa cuando alguien te dice, no, eso está bancarizado. ¿Y a dónde más va a estar si es lavado? Tiene justamente, si estuviera en una bolsa de dinero debajo de la tierra, no nos enteraríamos. Pero si entra al sistema ¿con qué objeto? Con el objeto de que se mezcle con dinero limpio. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del olfato periodístico, ¿cómo viene la situación de Yoshiyama y cómo afecta, beneficia, o perjudica, creo, la situación de Keiko Fujimori? Yo creo que la perjudica, porque es evidente que el fiscal, o sea, primero, él tiene que venir al Perú. En este momento tiene una orden de captura, ¿no es cierto? Entonces, si no viene al Perú, tiene una orden de captura internacional. Entonces, viene al Perú, se presenta ante el juez con el fiscal y en esa audiencia él tiene que explicar las cosas que tiene que explicar. El fiscal puede decirle al juez, no le doy mérito a nada de lo que ha dicho, por inoportuno, por incoherente, por no tener corroboración posible, etcétera, etcétera. Y le urgimos al señor Yoshiyama que diga la verdad. Mientras tanto, 36 meses a la cárcel. Eso no beneficia a Keiko Fujimori en nada. Distinto sería que el señor Jaime Yoshiyama regrese al Perú y dice, perdón, les voy a contar toda la verdad. Si efectivamente recaudamos 7 millones de dólares, la lista es esta. Este señor que dice que donó 10.000 dólares, mentira, nos donó 40.000. Este que no... ¿Te das cuenta? Entonces hacemos una sincerada, no es delito. Pero a estas alturas sería válido, es lo que mucha gente dice. Bueno, podrían aún ahora, después de todo el tiempo perdido, de todas las mentiras que le han contado al país, podrían hoy todavía tener oportunidad de decir la verdad. ¿Por qué? Porque el fiscal no ha acusado. Están en el momento, no hay acusación fiscal, en ningún caso, en ningún caso vinculado a derecho hay acusación fiscal, lo cual es una barbaridad también, pero no hay acusación y parece que no hay proyecto de acusación tampoco. De nuevo, ¿por qué? Porque acusar por lavado implica que tú puedas probar que el dinero recibido, no importa la cantidad, tú conocías o podías presumir que el dinero era fuente ilícita. Y esa es la parte más débil para el fiscal José Domingo Pérez. Y como no lo puede probar, está dilatando las acusaciones. Dime, estamos en diciembre. Nos dijeron en diciembre del año pasado que iban a acusar a Osumala. Nos han dicho ahora fuentes del equipo especial que en menos de un mes. Menos de un mes, yo he escuchado eso varias veces. Sí, nosotros es información de esta semana, que en menos de un mes. Claro, pero no te han dicho de qué mes. No, en menos de un mes a partir de ahora. No te han dicho a partir de qué mes. No, a mí también me dicen menos de un mes hace meses. Pero no hay una acusación, ¿por qué? Porque tienes que probar que la persona que recibe conoce. Claro, ese es el punto. ¿Y por qué conoce? Porque está colaborando para lavar. Ese es el punto que no se puede probar. Y que yo lo sostuve desde que aparecieron las famosas agendas, y acuérdate de todo lo que me insultaron nuestros coleguitas, algunos de esta casa, no me olvido. Abogada de Nadine. Explicar la ley penal siempre es muy costoso porque la mayoría del público quiere que la ley penal se ajuste a sus propias expectativas de lo que consideran justo o injusto. O sea, si haces una encuesta, ahorita hay gente que te dice que Keiko Fujimori está bien presa porque es una mala hermana, ¿no? Y eso no es delito. O no se ocupó de su papá, eso tampoco es delito. Está presa hoy, ¿por qué? Porque ha obstaculizado la acción investigatoria, esa es la razón. Y la ha obstaculizado con el chat La Botica, la ha obstaculizado mandando gente a Tarapoto a comprar testimonios, porque testigos protegidos se sienten amenazados. ¿Vendrá Yoshiyama alguna vez? Mira, parece que el problema del ojo se agrava. Se agrava. Bueno, por alguna razón no le quiso dar la entrevista en cara a cara a Anushka. Tal vez no haya ningún problema en el ojo. Y verlo cara a cara podría confirmar esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es por ahí la cosa, porque no había en su voz se le escuchaba bastante jovial, como para no haber podido dormir toda la noche. Ahora, ¿no? y siempre nos queda, Rosa María, antes de que el tiempo nos gane, la sensación de que de pronto, como bien dices, si se franqueara el origen de todos los aportes, se acaba el problema. Pero, o podrían surgir los problemas. Recordemos que ahí el tema Joaquín Ramírez, que es la línea, eso es lo que yo puede llevar a eso, eso es lo que yo temo, o sea que al final no puedan ser sinceros,
porque resulta que hay una línea ahí que no está clara. Correcto. Y que efectivamente es dinero traído del Japón, tienen que saber perfectamente cuál es el origen, o es dinero traído de alguna fuente que está lavando de verdad. Y esa fuente que está lavando de verdad mete dinero a la campaña. Entonces, si ellos sabían o podían presumir eso, entonces es otra historia. Pero te reitero, la campaña de Keiko Fujimori costó como mínimo 5 millones de dólares, que es más o menos lo que se declara en primera instancia a la OMPRE, 18 millones de soles. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Cuál? Que habían gastado 18 millones de soles solo en publicidad, en radio, prensa escrita y televisión. Y no había para el resto, pues, no alcanzaba. Tuvieron que rectificar y aumentar. Claro, me acuerdo de la rectificación. Claro, tuvieron que aumentar, igual Humala, tuvieron que rectificar la información, no alcanzaba. En lo que le dijeron, miren, no suma. ¿Por qué? Porque la parte formal de la campaña, que es radio, televisión y prensa escrita, está formalizada en facturas. Entonces no hay forma de evadir que ese control te lo hagan. En cambio, el meeting, el transporte, los buses, tal vez esa parte no hay forma de rastrearla. No, de rastrearla por la OMPE. Entonces, al no haber forma de rastreo eficiente, sí pues... Pero así se han manejado las campañas en el Perú, hay que decirlo siempre. La ley de partidos políticos es del 2003. Estamos yendo a una reforma el próximo 9, reitero, es importante porque vamos a introducir el elemento penal. Correcto. Y el administrativo para perder la inscripción, espero, pero no solamente eso, sino que se prohíbe el financiamiento privado de radio y televisión para las campañas políticas. Después del referéndum, solo financiamiento público indirecto, nunca más spots de televisión pagados por campañas, nunca más. Lo estamos metiendo en la Constitución. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero por lo pronto he sacado la cuenta que no es muy difícil de hacer y hay como 3 millones, de los cuales todavía no tenemos ni pista de la campaña, de los fondos que ingresaron a la campaña. Y no son rifas, pues. Y no son rifas. Gracias, Rosemaría, por estar con nosotros y empezar la semana con el análisis de esta noticia bomba que conocimos ayer a través de Cuarto Poder. Vamos a hacer una pausa.